hay mucha gente que te lee para, o sea, como fuente de, o sea, para tomar posición, para tomar partido, para sentar pues criterio, pues lee tus artículos y a partir de eso pues se conforma una visión del mundo, una visión de algo concreto, ¿no? ¿Tú a quién lees para comprender el mundo? Yo la verdad es que si hay algo que me caracteriza desde la infancia es que he sido un lector compulsivo, la verdad, un lector compulsivo. Sobre esa base, pues ha habido personas que me han iluminado. Digamos que a mí el escritor que más me iluminó en un determinado momento de vida no es Chesterton, como la gente se cree que sí, sin duda Chesterton me ha iluminado mucho, pero sobre todo Castellani, Leonardo Castellani, que es un hombre que me da la perspectiva, fíjate, no es un español, pero me da la perspectiva del pensamiento tradicional, de la mirada tradicional sobre los problemas políticos, que a mí me resulta muy iluminadora, muy iluminadora. Es el que me hace ver un poco de dónde proceden los venenos que hoy nos están destruyendo, ¿no? Y esto, claro, te cambia un poco me cambió radicalmente mi visión de la realidad, ¿no? Entiendes lo que supone el protestantismo en un determinado momento, entiendes lo que es en el plano religioso, pero también en el plano político, filosófico, social, cultural, etcétera, etcétera. Entiendes luego lo que es el liberalismo, que es la especie de conversión de la teología protestante, su conversión en doctrina política, ¿no? Y bueno, entiendes una serie de cosas que te permiten tener una mirada más abarcadora sobre los problemas y no quedarte pues en la politiquería del momento, que a mí la verdad cada vez me interesa menos. Que en el fondo las disensiones que existen hoy en día en las facciones políticas son disensiones casi cosméticas, ¿no? En realidad el meollo de principios son compartidos. ¿A ese meollo qué nombre le pones tú? ¿Liberalismo? Sí, resumiendo sería liberalismo. Resumiendo sería liberalismo. Hombre, son más cosas, ¿no? Son más cosas porque, digamos, la reacción frente al liberalismo, que sería el marxismo, al final genera algo que podríamos llamar el progresismo, ¿no? Que es una combinación de marxismo y liberalismo, o de liberalismo rectificado por el marxismo, digámoslo así, ¿no? Que es el progresismo es un poco lo que hoy en día yo creo que marca la política occidental. Entonces yo creo que frente a eso hay que ofrecer una mirada alternativa. Y creo que esa alternativa no es otra que la que proporciona el pensamiento tradicional. El pensamiento conservador en realidad se conforma con conservar una cáscara. Y no le importa que el meollo esté podrido. Para las personas tradicionales lo importante es el meollo, que ese meollo esté vivo y fresco y siga irrigando el mundo, ¿no? Y en cambio no tiene ninguna... No quiere aferrarse a la corteza se puede cambiar, como cambian su corteza este árbol, el falso plátano, ¿no? Que se descascarilla la corteza, no pasa nada, la corteza se puede desprender, lo importante es que la savia siga irrigando el meollo, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, te puede parecer un poco visionario, ¿no? Pero yo sí que creo que se avecinan unas décadas de grandes dolores, porque es evidente que las ideologías están colapsando y que pese a todo este soma del que hablábamos antes y pese a todos los engaños y pese a todo el esquematismo con el que tratan de gregarizar a la gente, pues yo creo que estamos en los albores de unas convulsiones muy fuertes, ¿no? Y yo creo que la gente... Porque el problema de estas ideologías es que generan nihilismo. Este es el problema. ¿Sabes? Y como al final no tienen un arraigo fuerte porque no creen en los arraigos del ser humano, o sea, porque postulan en el fondo pues el hombre endiosado, ¿no? El hombre que puede vivir al margen de la comunidad, que puede vivir al margen de Dios, que puede erigirse en centro de sí mismo, ¿no? Ese individualismo grotesco que
que ha hecho tanto daño, ¿no? Pues después de todo eso, cuando te desencantas de eso, es que viene el nihilismo. Viene el nihilismo, no viene otra cosa. Y yo creo que en las próximas décadas, después de una fase terrible de desencanto y autodestructiva, pues vendrá una fase de regeneración, y esa regeneración ya verás cómo tendrá que acudir a las fuentes del pensamiento tradicional. Hablas mucho del pensamiento tradicional. Explícame algo del pensamiento tradicional. Voy por aquí, voy por aquí. Bueno, el pensamiento tradicional es el pensamiento cristiano, o católico, si quieres, ¿no? Si lo abordamos desde el punto de vista cultural, ¿no? Y específicamente español. Pero bueno, que tiene una prosapia que no se limita simplemente a la época digamos, desde la ruptura protestante hasta nuestros días, ¿no? Sino que bebe naturalmente pues de la filosofía perenne, que se dice, de Santo Tomás, y bebe de toda la tradición cristiana antigua y medieval, y que además se encarna en todas las realidades naturales. Es decir, ese pensamiento tradicional tiene una visión de la economía específica, tiene una visión de la política específica. Yo creo que una de las cosas más tristes del catolicismo, y utilizo la palabra catolicismo con mala leche porque yo creo que en todos los sismos hay una ideología, y la palabra catolicismo a mí es una palabra que no me gusta, ¿no? Pero el problema del catolicismo contemporáneo es que ha renunciado a la visión cristiana de la economía o a la visión política. Entonces tiene que ser un catolicismo liberal, o tiene que ser un catolicismo marxista, o tiene que ser un catolicismo progre, o tiene que ser un catolicismo conservador. Esto es dramático, claro, porque en realidad lo que distingue la religión cristiana es que se encarna en las realidades naturales, Entonces hay una visión cristiana de la política, hay una visión cristiana de la economía, y una visión cristiana, bueno, de todas las realidades naturales, ¿no? Es un poco la que tú vas desgranando en todo. Y esa es la que yo intento desgranar a pequeñas píldoras, porque también entiendo que hay veces que esto es difícil, ¿no? Y sobre todo lo que me confirma en la verdad de estas visiones es el odio que genera. A veces más en los tuyos que en los de enfrente. No, pero es que no son los míos. No, eso no lo acepto, no. Efectivamente, más en la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha tiene secuestrado al mundo católico en las últimas décadas. Del mismo modo que en los años 60, 70 lo secuestró la izquierda, pues luego se produce con las revoluciones liberales de la Thatcher, de Reagan y demás, se produce una fascinación, ¿no? Porque por fin hay alguien que combata el comunismo, ¿no? Y entonces pues muchos católicos son abducidos hacia ese mundo liberal, neocon, todos esos horrores, es como la cámara de los horrores, y entonces pues piensan que pues eso, que puedes adherirte a las visiones políticas, económicas de doctrinas ideológicas diversas, ¿no? Y conservar tu catolicismo. Y eso es falso. Como decía León Blois, quienes actúan así se convierten en ateos prácticos, en ateos inconscientes, pero finalmente ateos, porque compartimentan su fe, no se dan cuenta que lo característico de la fe es encarnarse en las realidades naturales, y eso al final conduce la fe pues al agostamiento, pues terminas yendo a misa, conformándote con ir a misa, pero además es que no crees lo que pasa en la misa. Hace poco escribías un artículo diciendo que un amigo tuyo comunista te había enviado unas, bueno, lo llamabas libelos, pero claro, que utilizas tantas palabras que yo desconozco. Que bueno, hombre, pues libelo tampoco me parece una palabra tan difícil, ¿no? Pues claro, yo entiendo que eran unas cartas, algo, ¿no?, de gente que despotricaba de ti. Sí, pero lo hacen por razones ideológicas, ¿sabes? Lo hacen por razones ideológicas dementes, por otra parte, ¿no? ¿Y no sufres? ¿Eh? O sea, tú eres católico,
a veces da la sensación de que estás solo en el desierto, te la debe dar, que caminas, o sea, por lo menos sin la jerarquía, ¿no? Sí, bueno, pero mira, pero yo siempre digo que lo bueno del desierto es que enciendes una hoguera en el desierto, porque se hace de noche, tienes frío, estás solo, y de repente, pues, a medida que oscurece, descubres que, oye, que a 100 metros hay otra hoguera, ¿no? Y a otros 100 hay otra, y entonces de repente, pues, te pones de acuerdo con los tíos de las hogueras y te juntas en la misma hoguera, y al final descubres que en el desierto hay muchos amigos, ¿no? Hay muchos amigos, y con esos amigos puedes empezar a hacer algo más grande que lo que estabas haciendo en la urbe, en donde todo el mundo estaba aturdido y lleno de prisas y lleno de ruido, ¿no? Ciertamente es así, pero también tenemos que vernos como profetas de los últimos tiempos. ¿Sabes? Del mismo modo que San Juan predicaba en el desierto y era una voz que clamaba, parecía que clamaba en vano, pero estaba anunciando la llegada del Mesías, quién sabe si nosotros no estamos anunciando la segunda venida, ¿no? O sea, quiero decir que todo hay que verlo con un sentido trascendente y apocalíptico. Eso es fundamental, esa es una de las cosas que se han perdido de la visión cristiana, ¿no? El pensar que, porque claro, al final los católicos es que nos hemos tragado a Fukuyama, o sea, nos hemos tragado que vivimos en el final de la historia, que esto ya va a ser así para siempre y todo esto, todas estas patochadas propias del mundo liberal, ¿no? Antes hablabas de convulsiones. ¿Quién contra qué se va a levantar? Va a haber dolor porque todo esto se va a derrumbar. O sea, toda esta gran mentira se va a derrumbar, se está derrumbando ante nuestros ojos. Es decir, yo creo que el desgaste de las llamadas democracias es galopante, ¿no? Es decir, yo creo que en estos momentos hay un hastío, hay un malestar, una crisis institucional muy fuerte. El concepto de autoridad mismamente pues se ha perdido, o ya nadie cree en él. Todo eso, estos son los dolores del parto. Nos está hablando de una sociedad absolutamente hecha añicos. Bueno, yo creo que con el grado de intensidad con que está ocurriendo hoy y sobre todo con el grado de desarme con el que está ocurriendo hoy, seguramente no había ocurrido en ningún otro momento de la historia, ¿sabes? Es decir, pues por ejemplo, el tema del Islam, ¿no? El tema del Islam, o sea, nunca había habido tanto miedo al Islam, pero nunca había habido menos conciencia que la única manera de combatir, no el Islam, vamos, sino de combatir la destrucción de tu civilización, es que tu civilización tenga un meollo vivo. Claro, es que hay una ley biológica infalible, y es que las civilizaciones las fundan las religiones y desaparecen cuando esas civilizaciones renuncian a la religión que las fundó. Entonces, claro, no entender esto, que es algo tan básico y que se repite a lo largo de toda la historia una y otra y otra y otra y otra vez, y que seamos tan idiotas y tan endiosados de pensar que por primera vez en la historia eso no va a ocurrir, no, eso es falso. Y pensar que una civilización puede pervivir creando un vacío en torno a su hecho nutriente, que es la religión, es una cosa de locos. Pero en estos momentos Occidente piensa eso, está tan enfermo que piensa esa quimera enloquecida, ¿no? O peor todavía, o cree que lo puede sustituir por una religión laica, ¿no? Como es la democracia. Claro que la democracia ha dejado de ser una forma de gobierno para convertirse en una religión. Entonces, claro, es que ahí está el problema de fondo. Ahí está el problema de fondo. Y en todo este batiburrillo de cosas que están pasando, fenómenos como Trump, como Orbán, como Bolsonaro, ¿qué son? ¿A dónde entran dentro de eso? Yo creo que son la antesala es el pataleo desesperado, de una civilización que se está resquebrajando, que se está destruyendo, pero no es la sanación, no nos engañemos, no es la sanación. Yo creo que es la antesala de lo que vendrá luego. ¿Qué vendrá luego? Ahí está el tema, ¿no? Bueno, solo pueden venir dos cosas, ¿eh? ¿Cuáles? La restauración o el reinado del anticristo, que diríamos en términos apocalípticos, ¿no? No puede venir otra cosa. Quiero decir que solamente puede haber o una construcción sobre los escombros o una falsa construcción, ¿no? Entonces, lo que sí es evidente es que ahora mismo
que se percibe, ¿no? Es decir, las instituciones están al borde de la quiebra. Están al borde de la quiebra. Desde los aspectos más puramente, si quieres, coyunturales, más de andar por casa, pues lo que ha ocurrido con Cataluña, es decir, se ha demostrado que el Estado español ya no tenía recursos racionales y de convicción, de persuasión para afrontar esto, ¿no? Y ha tenido que echar mano no del Estado de Derecho, como se dice absurdamente, ha tenido que echar mano del derecho creativo, ha tenido que echar mano de un artículo que permite la discrecionalidad, como es el caso del 155. Ha tenido que forzar tipos jurídicos que habían sido creados evidentemente para alzamientos militares, porque era lo único que le preocupaba a los demócratas, los militares que son muy malos y nos traen el fascismo. Entonces los tipos de rebelión y de sedición claramente están pensados para alzamientos militares. Esto es más, está más claro que el agua. No sé lo que hará el Tribunal Supremo, pero la realidad es esa. Entonces vemos una crisis institucional pavorosa. Vemos que en la monarquía ya no cree nadie seriamente. Claro, entre otras razones porque la monarquía ha dejado de ser auténtica monarquía, porque el principio de autoridad ha sido absolutamente oscurecido. Pero es que vemos lo que está pasando con las instituciones internacionales. La Unión Europea está al borde de la desintegración, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas es un gran conglomerado de poder para la ingeniería social, pero evidentemente para el entendimiento de los pueblos y para las buenas relaciones entre los pueblos se ha mostrado absolutamente inoperante. Hablabas del catolicismo como algo negativo y que ha abandonado esa visión cristiana de las cosas. ¿Crees que la Iglesia también ha abandonado esa visión cristiana de las cosas? La historia de la Iglesia de los siglos XIX y XX es una historia muy difícil. Es una historia muy difícil. Es una historia de enfrentamiento con el liberalismo, de guerra al liberalismo, y a lo que viene después y a todas las ideologías posteriores. Hay momentos en los que cree que puede a través de la democracia combatir a sus enemigos, combatir el ascendente que sus enemigos tienen sobre la población, que todavía es menor al que tiene la Iglesia, es muy inferior al que tiene la Iglesia. Luego descubre que la democracia es instrumento también para la extensión de las ideas que combatía. Tras la Segunda Guerra Mundial todo se complica mucho más, porque con el ascenso del comunismo, la Iglesia coge mucho miedo al comunismo, claro, porque el comunismo mata a los católicos, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera todavía contemporiza más con la democracia liberal, digámoslo así, ¿no? Y entonces piensa ilusamente que los principios cristianos pueden ser la guía y la médula de esa democracia liberal que se impone de forma universal, digamos, en Occidente, ¿no? Y entonces la Iglesia empieza a bautizar todas las ideas liberales, ¿no? Digamos que juega a decir que hay un laicismo malo y una sana laicidad, ¿no? Que hay una... Bueno, pues juega esto, ¿no? Que hay una libertad mala, pero que hay una libertad buena y que puede haber una libertad religiosa buena y puede haber una no sé qué buena, sin darse cuenta que todo eso al pensamiento dominante le da exactamente igual, porque para el pensamiento dominante libertad religiosa significa que Cristo pues vale lo mismo que Spiderman o que el Capitán Trueno, ¿me entiendes? Y que sí, pues te dejo que creas en Cristo como te dejo que creas en Spiderman, pero ojo, cuidadín, no puedes pretender ampararte en tu fe, para contrariar las normas que yo dicto, que son la única religión vigente, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, naturalmente ahora mismo ya hay leyes que son abiertas y radicalmente anticristianas, ¿no?
y que, bueno, puedes escaquearte de ellas con un poquito de suerte, en realidad cada vez con más suerte, porque cada vez es más difícil. Entonces, bueno, la Iglesia, como te digo, en parte por prudencia, pero en parte por entreguismo, pues va aceptando los mandatos del mundo, y esos mandatos, pues poco a poco se convierten en anticristianos, ¿no? Esto se percibe claramente, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, ¿sabes? Es decir, la Iglesia juega ilusamente no solamente a aceptar los derechos humanos, sino, vamos, a ser la primera, la que encabeza el desfile, ¿no? Pues Maritain es uno de los redactores de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Del 48, no sé en qué año es, bueno, justo después de la Guerra Mundial, ¿no? Claro, la Iglesia no se da cuenta que lo que se está es deificando al hombre. Se está consagrando la autodeterminación, precisamente. Es decir, que el hombre puede hacer lo que quiera. Porque la dignidad de su vida no está ligada a la capacidad del ser humano para hacer el bien, para crear belleza o para hallar la verdad, sino que la dignidad de la persona humana, según la doctrina de los derechos humanos, está en la libre expresión de tu humanidad. Y esa libre expresión pues incluye naturalmente pues todo lo que luego se ha ido incorporando al catálogo de los derechos humanos. Claro, el aborto, etcétera, 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 ¿no? Hasta el punto que, claro, al final los derechos humanos niegan la naturaleza humana, ¿no? Como se ve pues en el cambio de sexo, en el que tú puedes pues, cambiarte de sexo tranquilamente, y es tu derecho, claro que sí, porque es la expresión de esa libertad, del querer, que es la autodeterminación. Es que yo quiero tal cosa y por lo tanto eso lo tengo que hacer porque mi dignidad establece que yo no puedo renunciar a eso, sería una anulación de lo que yo soy, ¿no? Esta visión, para un católico, o sea, hay un punto, o sea, es desesperanzadora de, bueno, yo católico veo que las instituciones están contaminadas y no veo una brizna de... No, pero no, vamos a ver, no, en este sentido quiero decir que los obispos sean unos dimisionarios o unos cobardes o unos zampones o que se dediquen a cambalachear con el mundo, eso no quiere decir que las instituciones estén prohibidas, ¿no? Porque las instituciones son de origen divino y entonces eso no se puede pudrir. Pueden pudrirse quienes las encarnan en un determinado momento, ¿no? Dante no tiene ningún rebozo en mandar, creo que es a Celestino V, que además es santo, según el santoral me parece, lo manda al infierno. O sea, en la Divina Comedia, en el infierno, tú te encuentras con que hay papas en el infierno. Esto hoy en día causaría escándalo. Si tú mandaras al infierno a Francisco o a Benedicto XVI, el católico Mea Pilas diría ¡ah! ¡Anatema! ¡Qué terrible! Tal, no sé qué. Claro, ¿qué ocurría? Que en aquella época era una cristiandad sana que sabía distinguir entre las instituciones y las personas que las encarnaban. Entonces tú podías emitir juicios severísimos sobre un papa o sobre un obispo y eso no quiere decir que tú estés viendo que la institución está podrida, ¿no? Naturalmente que no. A ti esa separación de la crítica a una persona o a unas ideas frente a pues, la institución te ha comportado algunos problemas, yo creo. O sea, a mí se me hace raro quizás que un programa como Lágrimas en la lluvia, que en ese momento yo creo que era de los mejores programas que había en la televisión, pues no haya acabado pues en 3TV, por ejemplo, que tienen el dinero. Ese fue un programa odiado, pero con un odio auténticamente azufroso desde el primer momento por el oficialismo católico. Y no por los católicos progres, no, por el oficialismo católico, que en ese momento era conservador, radicalmente conservador. Estamos hablando de la época de Rouco, Rouco, ese programa le tenía una aversión profundísima. ¿Por qué? Porque claro, ellos detestan donde se está dando una visión católica plena y coherente,
¿no? Y donde se le está mostrando a los católicos que no se puede ser liberal en lo económico o en lo político y al mismo tiempo ser católico, ¿no? Que ser católico significa ser católico. Ser católico es universal y por lo tanto tienes que tener una mirada sobre el universo católica. Y ese programa molestaba mucho a las jerarquías eclesiásticas y al oficialismo católico, al meapilismo de los grupitos y los guateques católicos, que además cuando llevaban representantes siempre salían mal parados por los representantes por tradicionales, las bestias que había allí, por los representantes tradicionales, ¿no? Entonces siempre fue un programa muy odiado, ¿no? Muy odiado. Esto a mí me consta, no es que lo diga por intuición ni porque haya escuchado rumores ni nada, no, lo sé bien. Ahora deberíamos torcer para allá, vale. Cuanto podamos. Dos cosas. Hablabas, ¿no?, que antes, pues cuando había una cristiandad sana, ¿no?, pues se sabía diferenciar entre la crítica a las personas, ¿no? Sí. Y luego la institución. Sí. Hoy en día tenemos un problema. Pero esto todavía lo dice Pablo VI, en algún documento pontificio, en donde dice que no nos confundamos. Precisamente un documento pontificio sobre Dante. Pablo VI lo dice claramente, o sea, no estamos hablando de... ¿no? Pablo VI dice que, por supuesto, claro que se puede hacer esto. Decía porque hoy en día tenemos otro problema, que es nos cuesta mucho separar, ¿no?, las personas de sus ideas. Nos cuesta mucho querer al que piensa diferente. Si en lo importante no comulga con nosotros, le rechazamos. Nos cuesta mucho entender que una crítica a unas ideas no es un desprecio a la persona, ¿no? Y, o sea, una prueba de ello... Lo que pasa es que hay mucha gente que acompaña la crítica a las ideas del desprecio a la persona, no nos engañemos, cuidado, Es decir, yo creo que ahora mismo en España hay mucho odio disfrazado de ideología, pero hay mucho odio. Y con frecuencia a veces incluso, hay mucho odio, a veces verdaderamente enconado y diabólico. ¿Recto? Nos estamos metiendo en lo desconocido. Voy a poner GPS. No, deberíamos ir por ahí. Por allí. Y subir, pero bueno, a lo mejor ahora conseguimos meternos. Vale. O sea, yo digo eso porque, o sea, viendo el panorama y hablando con la gente, o sea, me doy cuenta de que hay gente, o sea, para mucha gente es imposible amar al que lo importante es diferente. Hasta el punto de que hay gente que le cabrea, por ejemplo, o le hace sospechar, pues yo qué sé, pues tu amistad, no sé si tienes una amistad íntima o no con Pablo Iglesias, pero... No, pero es que no tengo amistad íntima. Si yo a Pablo Iglesias lo he visto 2 veces, lo que pasa es que yo con Pablo Iglesias... ¿Oye? No, ahí no se puede torcer, ¿no? Vamos a meter en el centro de Madrid, que eso ya es complicadísimo. Pero bueno, pues ahora voy a hacer la pirula aquí. No, a mí Pablo Iglesias, sin conocerme de nada, pues su programa me llamaron para entrevistarme. Fue una entrevista además muy respetuosa. Él pues me confesó que me había leído, que me llevaba leyendo desde hacía mucho tiempo. Y fue una entrevista, pues la verdad que fue muy respetuoso conmigo, ¿no? Y al acabar el programa me pidió que... Un autógrafo. Esto te lo estoy diciendo en primicia, esto no se lo he contado a nadie. Me pidió que hiciera un brindis. Que siempre el programa se cerraba con un brindis. Y entonces, pues como en ese momento él estaba, Irene Montero estaba embarazada de sus gemelos, ¿no? Pues yo brindé por sus hijos, que además en ese momento dijo por primera vez cómo se llamaban sus hijos, o cómo se iban a llamar sus hijos, ¿no? Y entonces 15 días después del programa, pues Irene Montero tuvo este parto prematuro tremendo, ¿no? Porque los niños nacieron en unas condiciones. Y entonces yo escribí al programa, le dije, por favor, os ruego que sigue bajando, habría que... Ah, no, pero aquí se puede. Sigo bajando, pero... Si pudieras ir Perdona. Y torcer a la derecha. Entonces les dije, por favor, que le dieran mi muestra de ánimo y demás, ¿no? Y entonces Pablo Iglesias se puso en contacto conmigo y me pidió que rezara por sus hijos. Cosa que me conmovió porque decía León Blois que la oración que Dios más valora es la oración del ateo, ¿no? Y que a mí Pablo Iglesias, que bueno, pues
no sé si ha dicho así abiertamente que es ateo, ¿no? Pero desde luego pues ha dicho que no es creyente, pues que me pidiera que rezase, pues me lo tomé muy en serio, ¿no? Dije, pues hombre, claro que sí, cuenta con ello, Pablo, voy a rezar todos los días por tus hijos. Y los convertí en mi intención, mientras estuvieron en la UBI, que estuvieron meses, porque nacieron, eran como ratoncicos, los pobres, eran pequeñísimos, ¿no? Y entonces, sí, le recé mucho recé por estos niños, y él me lo agradeció mucho, me lo agradeció tanto que luego cuando escribió un comunicado, cuando los niños salieron del hospital, y escribió un comunicado, no me nombra. Dice las que han rezado. Pero dice la Virgen del Tránsito, que es la Virgen de Zamora. Luego dice Santa Rosa de Viterbo, yo había pasado las vacaciones en Viterbo. O sea, dice a quienes había rezado su amigo, ¿no? Por los niños, ¿no? Y fundamentalmente mi relación con él es por esto. Luego nos vimos una vez, comimos juntos y charlamos sobre todo de los niños, ¿no? Y esa es mi relación con Pablo Iglesias, es una relación espiritual y es una relación sobre todo a través de los niños, de Leo y de Manuel. Pero bueno, sí, la gente está fanatizada, entonces te hace una entrevista a Pablo Iglesias y entonces es porque eres un compañero de viaje del comunismo, el bolivarismo, el chavismo, el populismo y no sé cuántos sismos, ¿no? Todo esto es un poco ridículo. Yo, a través de la comunión de los santos, que como sabes es un dogma también muy olvidado, hacia arriba, es un dogma muy olvidado, pues me sentí muy unido a los hijos de Pablo Iglesias. La pasionaria murió rezando el rosario. Sí, pero es que además, ¿sabes lo que pasa? Mira, nosotros los cristianos, o sea, tenemos que dejarnos de esos rollos. Nosotros tenemos que mostrar nuestra amistad y nuestro afecto a cualquier persona que se acerque a nosotros y que sienta curiosidad por nosotros y que sea receptivo, ¿me entiendes? O sea, es que eso es grotesco, o sea, por el amor de Dios, o sea, ¿por qué yo no voy a tener una relación afectuosa con Pablo Iglesias? Por supuesto que sí. Como si mañana coincido con el señor Abascal y me pide que rece por sus hijos. Naturalmente que sí. O sea, es que esto es una cosa un poco imbécil, ¿no? Y de una sociedad enferma. Tenemos que crear vínculos de afecto. Tendremos que crear vínculos de afecto. Espirituales, probablemente también. En realidad, todo lo que está ocurriendo, como decía... Bueno, esto lo han dicho muchas personas y muy diversas. Lo ha dicho desde Donoso Cortés hasta Proudhon, el socialista, ¿no? Detrás de los problemas políticos siempre hay problemas teológicos, problemas religiosos. En el problema del separatismo, el problema de la desmembración de España, pues es un problema de fondo religioso, porque la realidad es que lo que es milagroso es que España haya permanecido unida, porque la realidad es que España son pueblos con lenguas distintas, son pueblos con tradiciones distintas, con leyes distintas y con instituciones distintas. Y esto es así, esto es innegable, ¿no? Y sin embargo se unen. ¿Y por qué se unen? Se unen porque encontraron en la fe compartida el mejor vínculo, ¿no? Lo que sí que creo es que, claro, habría que formar a personas con vocación política. Claro que eso es una cosa que desde los ámbitos católicos se ha dejado de hacer. Hay que tirar por aquí, amigo. ¿Por aquí? Sí. Pues vamos allá, a ver si nos mata alguien. A ver si hay suerte. Venga, ahora. Claro, es evidente que en las universidades católicas no se ofrece una formación política, por ejemplo, ¿no? Las escuelas católicas se han convertido pues en escuelas de élite, o sea, vamos a dar la mejor educación, que nuestros alumnos tengan luego las mejores calificaciones en el examen de reválida o en el examen de la selectividad o no sé qué leches, y que nuestras universidades tengan las mejores notas y tal.
y claro, se han descuidado cosas muy importantes. Como se ha descuidado la formación cultural y artística, las vocaciones artísticas. Porque desgraciadamente, mira, el problema del mundo católico, que esto todos los grandes escritores, desde Chesterton a Bloy, a Bernanos, etcétera, lo han denunciado. El catolicismo estaba generando una sociedad, unos católicos aburguesados, católicos burgueses, tristemente burgueses. Cerdos burgueses. Cerdos burgueses, que diría Bloy, ¿no? Y esto se percibe claramente en lo que hoy en día los padres católicos buscan en una escuela católica. Que son cosas delirantes, o sea, que tengan mejor laboratorio que en la escuela pública, o que tengan tablets para los niños, o no sé qué leches. Váyanse a la mierda, hombre. Están generando a apóstatas, ¿no? A tíos que no les va a preocupar para nada su fe, como ya no les preocupa a los padres en muchos casos. Este es el problema de fondo. ¿Qué iba a decir? Te he traído una cosa. No, ábrela, mira. Esto es para ti. ¿Es esto una carta? No, toma, ábrelo. Los que te leemos, a veces tenemos que tener un diccionario al lado porque hay muchas palabras que no entendemos. Entonces aquí hay una venganza que si me ha salido bien, se te va a quedar la cara que se me queda a mí cuando leo algunas de tus cosas. Entonces, aquí hay 3 palabras. Entonces, las tienes que leer y a ver si sabes lo que significan. Ya. No, evidentemente no, porque además son palabras... Esta supongo que es una palabra griega. Están todas en el diccionario. En el diccionario. Sí. Sí, pero... No, Nefelibata sí que sabía lo que era, ¿eh? Nefelibata sí sabía lo que era, pero ahora ya no me acuerdo. ¿Limerencia? No, ni idea. No. ¿Y Isagoge? Nada. Isagoge, tal y como lo has escrito. Isagoge, sí. Isagoge, ¿no? ¿Ninguna de las 3? No, Nefelibata sí sabía lo que era. Pues no lo sabes ahora. Nefelibata sí sabía lo que era. Desde luego aludía, puede ser alguna secta... No, secuaces de algo... No, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Pero una era un enamoramiento que no controlas, que creo que era el limer no sé cuántos. Que es la limerencia esta. La limerencia es cuando tienes ese sentimiento de amor que descontrolas. La isagoge suena como a figura retórica. Isagoge es un sinónimo de prólogo, creo. Creo que es un sinónimo de prólogo. Nuevo término literario. Sí. Y luego Nefelibata... es un caracol. No. Bueno, no me acuerdo lo que era. Bueno. No me acuerdo. Aprovecharé para... Pero Nefelibata sí es una palabra, no que yo haya usado jamás, pero sí la he leído y en su día busqué el significado. Pero claro, como es una palabra que no la he usado, las otras dos la verdad es que ni las había leído si ni quieres nada. las puedes utilizar. Vale, pues voy a utilizarlas en tu honor algún día. Oye, esto es para ti, esa tontería. Toma. Pues ahora vamos a despedir el vídeo y... ¿Pero qué es tú? Una taza. Haces tazas, tío. Mira, pues como en el programa de Pablo Iglesias. En el programa de Pablo Iglesias pues también se brinda con una taza pues vamos de la tuerca. Pues venga, va, ¿por qué quieres brindar? Tú no tendrás a unos hijos en camino, ¿no? No, todavía no. Cuando Dios quiera, pero todavía no. Pues anímate, hombre. Cuando Dios quiera. Bueno, pues por los hijos que traigas al mundo, ¿no? Para que se adhieran al pensamiento tradicional. Y para que reces por ellos. Y para que sigan la estirpe de tu familia, que además es una familia tradicional. Una buena familia. Y yo ya iré rezando por ellos. Vale. Para cuando vengan al mundo. Para cuando vengan, claro. Pues entonces ya está porque todo. hay que ir preparándoles el camino. Exacto. Muy bien, amigo. Muchísimas gracias.